Hola, muy buen sábado a todos y a todas que nos están viendo en este fin de semana. Hoy en la mañana tuvimos una cápsula con Nadine Rabou en Australia acerca de la mente y de la meditación. Estuvo en Instagram Live y bueno, aunque no pudimos grabar la sesión, quería aquí nada más compartirles algunas de las cuestiones que mencionó y que se me hicieron muy valiosas y que ojalá les puedan servir para quienes están empezando a meditar. Y bueno, como contexto, lo mencioné en la entrevista para quienes nos vieron y gracias a todos por acompañarnos. Pero una razón por la que pensé en Nadine para una conversación es porque ella es ingeniero, de hecho es ingeniero química, y en algún momento de su vida siempre de hecho estuvo interesada en la parte de cómo funciona la mente y siempre mucho respaldándose en la parte científica como buena ingeniera. Y durante su vida también tuvo un momento en donde se dio cuenta que meditación podía favorecerle mucho por una cuestión de salud. Y ahí empezó a investigar diferentes fuentes, entre ellas observando que había muchos métodos y a raíz de eso empezó como que para un propósito personal inicialmente, empezó a buscar diferentes fuentes y diferentes métodos para meditar y fue como después creó un libro que de hecho está ahorita accesible en Amazon y cuesta menos de $1. Por 5 días lo dio gratis, estaba disponible gratis, pero creo que llegó a un punto en donde lo tenía que vender, entonces decidió hacerlo al menor costo. Entonces, si les interesara, les voy a poner aquí abajo la liga del nombre del libro para que lo puedan accesar y lo puedan, si gustan, ordenar. Es un libro que puede ser usado tanto para de todas las edades, porque tiene como dibujos de un koala y como que te va pasando por las diferentes etapas. Pero durante el libro, que es lo que estábamos platicando en la entrevista, va hablando de un método que ella en lo personal es el que le funcionó en términos de meditación. En la entrevista platicábamos que muchas veces, bueno, nuestras mentes son distintas y a veces gravitamos a diferentes métodos para meditar. Y como ella mencionaba también, muchas veces pasa que inclusive durante nuestra práctica, alguna técnica que nos funcionaba en un principio, quizás llega un momento en donde necesitamos algo diferente porque no estamos logrando llegar a ese lugar. Entonces el punto es saber que nuestros métodos pueden ser distintos, sobre todo en un inicio, en lo que vamos conociendo cómo va funcionando nuestra propia mente, porque realmente es como un viaje de autodescubrimiento. Y una vez que lo tenemos más conocido, podemos ir accesando diferentes herramientas que nos puedan ayudar. Y aquí lo que les quería compartir y también resumir un poco de lo que nos platicó es que mencionaba cómo un tip puede ser generar una intención al momento de meditar. Y esta intención puede ser desde algo personal que queramos sentir o experimentar o que tengamos en mente trabajar, inclusive para nuestra propia situación personal. Pero también las intenciones son importantes o se pueden ser dirigidas a personas cercanas, a situaciones. Para quienes practican o practicamos yoga, pues también sabemos que al momento de la práctica, en un inicio, se empieza con una intención, el sankalpa, porque se reconoce que esta intención nos va a ayudar también a dirigir nuestra mente y nuestra energía hacia un lugar en particular. Después de esto está la postura, en donde aquí lo importante es que nuestra espalda esté recta. Hay personas que les es muy incómodo sentarse en el piso con piernas cruzadas y ni se diga en posición de loto. Entonces, obviamente, si esto es incómodo para ustedes, que también hay muchos métodos para hacerlo en el piso, hay unos bancos que se utilizan sobre todo en meditaciones tipo Zen, que es un banco que tiene una pequeña pendiente en donde ayuda a que la pelvis se rote un poco hacia adelante y nos puede ayudar a mantener la espalda recta y soltar un poco de la tensión que pueda haber a nivel muscular alrededor de la espalda. A veces pensamos o sentimos que para estar erguidos cuando estamos sentados nos tensamos y empezamos a estresarnos internamente y luego no podemos sostener la postura por mucho tiempo porque estamos justamente haciendo un esfuerzo para mantenerlo. Y aquí lo importante es que realmente podamos relajarnos y que podamos mantener
esta postura apoyada principalmente en nuestra columna, en la vértebra, en las vértebras, y de esta forma es una postura fácil, cómoda, en donde no está requiriendo de nuestro esfuerzo, por así decirlo, activo. Otra cuestión que estábamos mencionando es que muchas veces también al momento de buscar una posición para meditar, a veces nos encontramos que empezamos a jorobarnos y esto no permite que respiremos con facilidad. Tenemos aquí el diafragma, que es un músculo grande que está debajo de los pulmones, que justamente va haciendo como un soporte para que los pulmones puedan subir y bajar en un momento en el que se llena de aire y se contrae. Entonces, para que este movimiento pueda suceder, es importante que tenga el espacio y justamente por eso nos ayuda a tener una posición erguida, porque también va a cambiar nuestro enfoque y nuestra energía al momento de meditar. Ella mencionaba que hay personas incluso que prefieren meditar cuando están acostadas. En mi experiencia, eso es recomendable sobre todo cuando se quiere inducir una relajación profunda, que incluso en las noches hay meditaciones guiadas o yoga nidras, que si buscan en YouTube van a encontrar diferentes versiones en donde muchas veces está combinado de visualización y de una meditación guiada. Entonces, si es para buscar una relajación profunda, sugiero que sean acostados porque obviamente corremos el riesgo de quedarnos dormidos, pero si es más bien como para mantenernos alertas y para empezar a incrementar nuestra conciencia, sugiero más bien que sea en una posición sentada, que incluso puede ser en una silla. Si esto es más cómodo para nosotros, para que nuestra espalda esté erguida, obviamente eso es la prioridad. Poco a poco, si empezamos a hacer algunos ejercicios, vamos a ir obteniendo la facilidad para sentarnos en el piso, pero no es absolutamente necesario. Después de esto mencionaba también cómo el ayudar para enfocar la mente puede ayudar inclusive el ver una vela, que se usa mucho también inclusive en técnicas de meditación que Ayurveda propone, en donde la vela nos da una sensación de calidez, también obviamente nos da una sensación de enfoque y es una forma muy tangible y muy visual de darnos cuenta cuando nos estamos distrayendo, porque si estamos observando la vela y después de esto empezamos a notarnos después de un tiempo que nos estamos distrayendo y ya nuestra mirada incluso está enfocada en otra cosa, más allá de la vela, nos ayuda a darnos cuenta que la mente ya se distrajo y que hay que regresarla a esa luz. Ahora, la luz de la vela, y esto se menciona mucho en Ayurveda, es de las luces naturales que más se asemejan a la luz del sol. Y la luz de la mente se visualiza mucho como la luz del sol. Es esta luz brillante, cálida, dorada, mucho de claridad, de nitidez, de luminosidad, obviamente. Entonces, esta luz nos va a asemejar, ahora sí que esta sensación, y no nada más eso, sino que nuestras glándulas, sobre todo la pineal y la pituitaria, que están localizadas aquí en el centro, justamente en el centro de la frente y atrás, funcionan a través con la estimulación de la luz del sol. Entonces, son también las que marcan el ritmo circadiano, que se relacionan con estos ritmos biológicos que hemos estado hablando en otras cápsulas, y funcionan también a nivel bioquímico a través de hormonas. Entonces, en el momento en el que estamos observando la luz de la vela que se asemeja a la luz del sol, de alguna forma también estamos estimulando a esta glándula que nos va a ayudar a nivel hormonal, como que también al ritmo a nivel hormonal, a regularizarlo, pero también va a asemejar la misma estimulación que recibimos de la luz del sol, que es esta claridad. Entonces, esto es nada más como una pequeña analogía que aquí les comparto y que inclusive en Ayurveda se recomienda que si no tienes una luz de la vela, también incluso se recomienda ver un pedazo de oro de 24 quilates, porque también el oro asemeja la luz del sol. Entonces, en cuanto a visualización y en cuanto a enfoque, este es uno de los pasos. Y después también ella mencionaba un punto muy bonito que nunca lo había pensado. Decía que incluso se puede meditar con los ojos abiertos y observando algo completamente en atención
Si es que salimos, por ejemplo, en estos tiempos que estamos mucho tiempo en casa, si salimos al jardín y observamos, por ejemplo, una hoja de una planta o una flor o algo que no se mueva, pero con nuestra total atención, es una forma también de ayudar a enfocar la mente. E incluso en los pasos, en las 8 ramas, incluso del yoga, en los 8 pasos del yoga, nuestro primer punto antes de la meditación es justamente dharana, o sea, que es esta capacidad para concentrarnos en un punto. Y a partir de ahí, ya el siguiente paso sería la meditación. Entonces aquí realmente lo que intentamos es que la mente logre llegar y canalizarse a un punto en particular donde realmente pueda seguir y después fluir. Después de esto mencionaba el enfocarse en nuestra respiración, en donde la respiración nuevamente va a estar muy favorecida si nuestra postura es erguida, si nuestra postura está relajada, con la espalda recta, y empezar simplemente a sentir este fluir. Y mencionaba cómo simplemente el regresar a la respiración es una de las formas más sencillas en donde podemos empezar a accesar este punto de meditación. Y por último mencionaba otra cuestión muy oportuna, porque es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que ojalá que lo podamos incorporar en nuestra práctica, donde decía que incluso cuando nuestra práctica, por ejemplo, hay días en que vamos a notar que la mente está más agitada que otras, nunca va a ser igual y esto es parte del proceso. Obviamente, entre más practicamos, más vamos a lograr accesar a esos estados, pero decía cómo es recomendable que incluso en cualquier situación de la práctica que terminemos, siempre terminar con una sonrisa. Y cómo la sonrisa nos ayuda a decir, bueno, hoy, sea como haya sido mi sesión, sea como haya sido mi experiencia, todo está bien. O sea, simplemente es darle esa buen cierre de positivismo y de alegría. Y decía que también se apoyaba mucho en pensar cómo me quiero sentir después de meditar. Si después de meditar quiero invocar, por así decir, esta sensación de felicidad, de tranquilidad, de paz, de claridad, ver cómo se siente eso en el cuerpo. Cómo me ayuda a mí el sentir que generalmente va a venir de una sensación de expansión y cómo es que quiero cerrar. Y que muchas veces simplemente el conectar la respiración con esta sensación de cómo me quiero sentir después y con una sonrisa diciendo, bueno, sea como haya sido hoy me cierro la sesión con una sonrisa. Creo que esto se asemeja mucho también a situaciones de vida en donde incluso las cuestiones que no puedan salir necesariamente como las planeamos o como las pensábamos, pero al final pues siempre podemos acabar con una sonrisa porque por alguna razón ahí están y muchas veces con el tiempo también se nos van revelando las respuestas. Pero regresando a la meditación, siento que este es un tip muy bueno porque a veces en meditación nos estresamos simplemente de la sensación en que no, o la percepción de que no podemos, entre comillas, parar la mente. Y hay que entender que la mente por sí sola va a estar generando pensamientos. Esta va a ser su naturaleza. Y muchas veces también se va a estar yendo hacia la parte de la imaginación, en donde también ahorita voy a elaborar un poquito en eso. Pero el punto es que nuestra mente por sí sola va a estar creando. Así es su naturaleza y así es como actúa. Y en donde llegamos a accesar es que a veces logramos dar un paso atrás y simplemente observar estos pensamientos sin ningún juicio y sin ninguna involucrándonos en ellos y simplemente observándolos. Este punto de observador realmente está presente siempre y estoy segura que todos lo hemos experimentado en algún momento en donde nos damos cuenta, por decir, si sabemos que nos estamos empezando a sentir, ¿qué puede ser? El enojo, por ejemplo. Te das cuenta que te estás empezando a enojar. Entonces, realmente hay una separación en donde te estás observando en cómo estás funcionando o cómo estás reaccionando. Nos damos cuenta cuando estamos cayendo en patrones también de pensamiento, justo cuando lo estamos viviendo. Entonces, la meditación se asemeja mucho a esto, en donde estamos realmente más establecidos en este punto del observador, que sin ningún juicio, sino que simplemente está viendo
cómo se están manifestando estos pensamientos y es simplemente quedarnos en este lugar. Y muchas veces vamos a ver que al observar estos espacios o estos pensamientos que van y vienen, a veces vamos a darnos cuenta que estamos en total tranquilidad, o sea, que estamos en total paz y que incluso hay una elección en donde podemos o volver a regresar a esos pensamientos donde nos involucramos, o a veces podemos mantenernos ahí y hasta conscientemente a veces hacemos la decisión de todavía no, me quiero quedar aquí un tiempo más. Estos son como algunos de los indicios que empiezan a aparecer en la práctica de la meditación. Y regresando al punto de la imaginación o de la visualización, es que ella también mencionaba cómo el cerebro realmente no logra distinguir, y que esto está científicamente comprobado, que no logra distinguir en cuándo estamos viviendo algo en realidad y cuándo lo estamos imaginando. El cerebro lo toma igual de real. Entonces, como muchas veces durante la meditación o durante el momento de la intención, en donde estamos estableciendo esta visualización o este recuerdo de cómo queremos sentirnos al momento de finalizar, nos puede ayudar mucho porque realmente ya lo estamos viviendo en el cuerpo. O sea, nosotros ya estamos logrando internalizarlo en nuestra propia experiencia. Entonces, la imaginación la podemos usar de una forma muy, muy útil, puede ser un elemento práctico dentro de nuestra propia experiencia y saber también que incluso durante la meditación, que es algo que comentábamos, a veces al momento en el que vamos siéndonos más conscientes de nuestras emociones y de nuestros comportamientos, cuando en la vida diaria o en la practicidad sabemos que nos vamos a enfrentar a alguna situación que puede tocarnos en estos puntos que ya tenemos identificados en nosotros mismos, que nos pueden generar algún tipo de sensación o de reacción, si nosotros logramos visualizar de antemano cómo vamos a manejar la situación, sea inclusive en una conversación difícil, sea en un encuentro con alguna persona o con alguna reunión o presentación de trabajo, el saber practicar o ensayarlo incluso en nuestra mente es casi igual o prácticamente igual que el estarlo viviendo. Y en el momento en el que lo vivimos, nosotros ya sentimos que ya estuvimos ahí y ya sabemos cómo manejarlo, se va volviendo algo mucho más familiar. Entonces, esto es como muy resumido lo que platicamos. En Instagram tuvimos la entrevista, como les decía, hoy en la mañana, que era la noche de Australia. Desgraciadamente no se pudo grabar la entrevista, pero aquí les comparto nada más algunos de los puntos que mencionamos. Y también les comparto que ella tiene 2 libros que los pueden accesar, como les decía, en Amazon. Uno de ellos es de meditación y la otra habla mucho de la plasticidad del cerebro y de cómo la podemos utilizar para descubrir nuevos talentos, nuevos cambios de carrera, cómo podemos aprender nuevos oficios o habilidades y que todo es desarrollable. Y este segundo libro lo escribió en ayuda en su práctica de coaching, en donde ayudaba a muchos profesionales a cambiar de carrera y es todo un ejercicio de mindset que se tiene que trabajar para que logren explorar otras nuevas oportunidades. Entonces, si les es útil, como les digo, cuesta menos de $1 ambos libros y los pueden conseguir en Amazon y les voy a compartir aquí las ligas abajo por si les interesa. Y siento que de verdad tiene muchos puntos rescatables que es bueno explorar porque cuando estamos en este camino de autodescubrimiento es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica y como lo anunciamos, en teoría todo es práctica y así es. Es una experiencia muy personal, es dinámico, es cambiante y finalmente nos puede brindar mucho para nuestro propio autoconocimiento y para nuestra propia expansión interna en todos los niveles. Así es que bueno, les agradezco muchísimo a quienes nos acompañaron porque sé que fue muy temprano en nuestros horarios y ni se diga en México
y una disculpa que no se pudo grabar, pero bueno, espero que lo que aquí haya podido resumir sea útil y que les dé algunos indicios para que exploren el libro. Así es que tengan muy bonita semana y fin de semana, que descansen, que se sigan cuidando mucho donde quiera que estén y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego.